hoy ¿sí? El tema átomos, moléculas, iones. Bien. Entonces, empezamos hablando de la teoría atómica. Bien, en la antigüedad, ¿sí? En la antigua Grecia estamos hablando de más de 20 siglos, ¿sí? Digamos que la primera teoría en contexto acerca de la constitución de la materia, ¿sí? Fue planteada por Empédocles, quien afirmaba que toda materia estaba compuesta de 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y que en ese contexto, ¿sí? Podíamos ver que según Empédocles, todo estaba constituido por ellos, ¿sí? Y que el comportamiento de la materia se basaba en cómo era la tierra, cómo era, y en apariencia y en forma, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, en ese contexto, entonces, que tendía a explicar, ¿sí? Precisamente el contexto general de cómo, de que en base a ello, todo se podía explicar, ¿sí? Cómo era la materia y se podía explicar el comportamiento de la materia, ¿sí? Entonces, lo cierto es que en un contexto global, ¿sí? Digamos que fue la primera teoría atomista, ¿sí? O previa al atomismo, porque en ese sentido, ¿sí? Ellos no hablaban no hablaban en un contexto general acerca de una forma básica, ¿sí? Cómo se podía desplegar esto de la materia. Entonces, sí. Y para simplemente o simplificar y explicar el comportamiento general, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Que antes de ello, ¿sí? Demócrito contradijo lo propuesto por Empédocles y pensaba que las formas de materia eran divisibles hasta cierto punto en partículas muy pequeñas, indivisibles, llamadas átomos. ¿Ya? Bien, entonces, como vemos, había dos teorías planteadas allí que necesitaban un esclarecimiento. Bien, entonces Aristóteles, ¿sí? ¿Sí? Que era quien era en la antigua Grecia, ¿sí? Pasó a formar parte de lo que era la explicación de cuál era el contexto general, ¿sí? ¿Quién era? O sea, que quién tenía la razón. Y bien, entonces Aristóteles contradijo a Demócrito, ¿sí? Y apoyó la teoría de Empédocles de los 4 elementos, justificando el hecho de la siguiente relación, que el fuego era seco y caliente,
El aire era caliente y húmedo, el agua era húmeda y fría, y la tierra era fría y seca. ¿Sí? Y en términos a ello, este contexto explicaba el comportamiento de la materia según ellos, la Constitución. Y lo más relevante de esto es que esa idea prevaleció durante esa época y toda la Edad Media, prácticamente hasta principios del siglo XVII. ¿Ya? Bien, entonces, como vemos, ¿sí? Estas concepciones, esta concepción generó toda una divergencia en cuanto a lo que veremos en unos momentos. Bien. Entonces, la teoría de la materia, atómica de la materia. Bien. En general, hacia inicios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, ¿sí? Dalton, ¿sí? Rescata la teoría de Demócrito de que los átomos son los bloques de construcción fundamental de la materia, ¿sí? Y en términos de el átomo, que Dalton, a quien Dalton concebía como una partícula, ¿sí? Dalton planteó toda su teoría, que constaba de lo siguiente. El primer postulado de Dalton establecía que cada elemento estaba compuesto por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. ¿Sí? Que todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son distintos de los átomos de todos los demás elementos. Bien, este postulado es muy importante y de la teoría de Dalton, postulada por Dalton, realmente la única divergencia está aquí, en que no son idénticos en masa. De hecho, la masa hace la diferencia, ¿sí? En cuanto al concepto de isótopos que vamos a ver en un momento. Por lo demás, todo lo demás postulado por Dalton, como vamos a ver, se cumple aún hoy. Por ello, esta es la primera teoría formal, de primera teoría atómica formal y que sería de alta relevancia para la ciencia. Bien. El otro postulado de Dalton, los átomos de un elemento no se convierten en átomos de un elemento distinto por reacciones químicas, sino los átomos no son creados ni destruidos en las reacciones químicas. Bien, este postulado era especialmente importante. ¿Por qué? Porque en estos momentos Dalton dejaba claro un montón de concepciones y refutaba muchos preceptos establecidos por los antiguos en cuanto al comportamiento de la materia y en cuanto a las reacciones químicas, ¿sí? Y echaba por tierra, ¿sí?, el hallazgo de la famosa piedra filosofal, ¿sí? O sea, estaba diciéndole a todos que por muchos trabajos que hicieron jamás iban a encontrar la piedra filosofal, aunque todos ustedes saben que el señor Harry Potter encontró la piedra filosofal, pero solo en una película. O sea, que Dalton lo que decía aquí, y es lo que sabemos, no hay forma de convertir un átomo en otro deliberadamente. ¿Por qué lo digo deliberadamente? Porque sabemos que existe la fisión nuclear y la fusión nuclear. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con la fisión y la fusión nuclear? Que en la fisión se rompe un núcleo y se obtienen dos núcleos distintos, ¿sí? Es porque se parte el núcleo del átomo.
pero no es oro lo que se obtiene, ¿sí? Y en la fusión se fusionan dos núcleos, pero tampoco es el núcleo que yo quiera, sino los que se pueden hacer a tal momento. O sea, que en la fisión y en la fusión nucleares se sabe ya qué es lo que se va a obtener y no es oro. O sea, que el concepto aquel de la piedra filosofal, el material aquel que convertiría todo cuanto había en oro, eso no existe. Bien. El otro postulado de Dalton establecía que los compuestos se forman cuando se combinan átomos de más de un elemento y que un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo y tipo de átomos. También que este postulado era también importante porque respaldaba lo que se conoce como la ley de las proporciones definidas o ley de la composición constante de Proust, que establecía que la composición elemental de una sustancia pura nunca varía. ¿Ya? Bien, y o sea que un compuesto contiene siempre dos o más elementos combinados en una proporción de masa definida. Bien, el detalle con el postulado es que precisamente respaldaba la ley de la composición constante, pero el problema que tenía es que Proust no explicaba la existencia de este grupo de compuestos. O sea, por ejemplo, la serie del NO al NO2, ¿sí? Al N2O3, ¿sí? Y al N2O5. O sea, no explicaba cómo era posible que existieran estos otros compuestos. Quien explicaría ello sería el mismo Dalton, ¿sí? Postulada por Dalton, en donde Dalton estableció que los átomos de dos o más elementos se pueden combinar en proporciones diferentes para producir más de un compuesto de esos átomos, ¿ya? Entonces allí explicaba que, por ejemplo, en el NO la relación es 1 a 1, en el NO2 1 a 2, en el N2O3 2 a 3 y en el N2O5 2 a 5. ¿Sí? Y estas dos leyes, la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples, junto a la ley de la conservación de la masa, se constituirían en las leyes ponderales fundamentales de la química. ¿Por qué? Porque por un lado las dos leyes antes mencionadas explicaban la formación de todas las sustancias, ¿sí? La ley de la conservación de la masa, ¿sí? Fundamentaba y explicaba el comportamiento de las reacciones químicas. Bien, pero al final la teoría de Dalton planteaba simplemente que el átomo era una esfera, pero no decía cómo era. El comienzo a la elucidación de esto comenzaría por los trabajos de el señor Crookes, ¿sí? ¿Quién sería el primero en buscar una explicación, ¿sí? Al comportamiento del átomo ¿sí? Y para ello entonces experimentó con tubos de vacío. Crookes en este experimento, un momento.
Profe, Dime. Lorena, que acabo de entrar. Ah, sí, espérate un momento. Bueno, entonces decía que el señor James Crookes, ¿sí? Experimentó en tubos de vacío, ¿sí? Estudiaba el comportamiento de la energía, ¿sí? Para ello, entonces, en un tubo al vacío, ¿sí? Tenía una fuente de bajo voltaje A en el otro extremo, ¿sí? Estaba conectada a un cátodo caliente, aquí C, mientras que la fuente de alto voltaje B, que está aquí, proveía energía al ánodo revestido de fósforo. O sea, que esto era como una especie de pantalla fluorescente. Bien. Entonces, también y, ya había experimentado y había observado un patrón de dirección de la energía, el haz de energía generado aquí, o sea, el rayo generado, pero quería seguirlo estudiando a fondo y colocó una máscara, o sea, una cruz, ¿sí? Que esta es la cruz de Malta, no me acuerdo bien. Bueno, el hecho es que una cruz y esta máscara, sí, se conecta al potencial del cátodo y su imagen se visualiza en la pantalla fluorescente como, como área sin iluminar, o sea, se proyectaba una sombra. Bien, entonces allí el tubo también puede ser constituido sin la fuente A mediante el uso de un cátodo frío. Bien, el hecho es que Crookes en estos experimentos encontró un patrón y postuló como los rayos iban, pensaba que iban del cátodo al ánodo, entonces lo llamó rayos catódicos, ¿sí? Y dijo que eran positivos. Bien, entonces, luego de este trabajo, ¿sí? Thomson, ¿sí? JJ Thomson, entonces retoma el trabajo de Crookes y ahora, como ya sabe, ya conoce de la existencia de los rayos catódicos, entonces vuelve y reproduce el experimento, pero ahora con una fuente de alto voltaje, ¿sí? Genera los rayos catódicos y los somete de manera simultánea a un campo eléctrico y un campo magnético. Bien, el resultado allí es que eh, eh, se encontró que el flujo de partículas cargadas, ¿sí? Eran negativas y emanaban de los tubos catódicos. Thomson entonces deduce que Crookes estaba equivocado y que los rayos catódicos no eran positivos, eran negativos, ¿sí? Y los llamó electrones. Así, a Thomson se acredita el descubrimiento del electrón, ¿sí? Y posteriormente, en estos mismos trabajos, Thomson logra medir la relación carga-masa del electrón, cuyo valor es de 1.76 por 10 a la 8 coulombs. Bien. Luego de ello, ¿sí?
En el otro lado del océano, en la Universidad de Illinois, ¿sí? Millikan, tomando como base los trabajos de Crookes y de Thomson, entonces diseña un experimento para determinar la carga del electrón. Dicho experimento se conoció como el experimento de la gota de aceite de Millikan. En él, Millikan realiza un montaje como este que vemos aquí, en donde en un tanque al vacío, ¿sí? Él coloca dos placas, una positiva y otra negativa. ¿Sí? La placa, ¿sí? La placa negativa en el fondo del tanque y la placa positiva arriba, y en ella, en el centro de ella, deja un pequeño orificio. La idea es generar un rocío de gotas de aceite aquí con un atomizador, y como es un rocío de microgotas, estas van a pasar, las que logren pasar a través del orificio van a bajar de una en una. En cuyo caso en el vacío él la va a bombardear con una fuente de rayos X y espera obtener un patrón de absorción de carga. Pues bien, el experimento es exitoso y en este experimento Millikan determina la carga del electrón hacia el año 1909. Y obviamente, como se conocía la relación carga-masa del electrón, si yo tengo la carga de espejo, yo obtengo la masa. Bien. Pero ya se sabía del electrón, y ahora la teoría que imperaba era la teoría de Thomson del pudín de pasas, en donde Thomson, sí, luego de sus trabajos, establece que el átomo se compone de una gran esfera positiva, ¿sí?, incrustados en esta masa. Bien. Entonces, así, esa era la teoría que imperaba. Ya se sabía cómo era qué era el electrón, qué masa tenía, qué carga tenía, pero no se sabía nada más. Bien, entonces, hablemos de la radiactividad antes de entrar en detalles. Bien, la radiactividad es la emisión espontánea de radiación por un átomo. Fue observada por primera vez por Henry Becquerel y estudiada a fondo por Marie y Pierre Curie, quienes la estudiaron y aislaron, ¿sí?, algunos elementos radiactivos como el radio y el polonio, perdón. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el descubrimiento de la radiactividad entonces permitió a un estudiante realizar su tesis doctoral, ¿sí?, tutoriado por Marie Curie. Ese estudiante sería Ernest Rutherford, quien descubrió los tres tipos de radiación: las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. ¿Sí? Además de ello, también caracterizó que los rayos beta eran negativos, los rayos alfa eran positivos y los rayos gamma no tenían carga. Bien, ¿por qué pasamos a esta parte antes de continuar? Porque sería Rutherford, en base a este descubrimiento, que buscaría corroborar la teoría del pudín de pasas de Thomson, ¿sí? Y para ello, Rutherford toma una fuente de partículas alfa descubiertas por él, ¿sí?, y diseña un experimento en donde tiene una pantalla fluorescente circular y una laminilla delgada de oro en el centro. Bien, ¿por qué la laminilla de oro? Porque si era oro puro, ¿sí?,
y muy delgada, allí tendría núcleos de oro. Si lo de que Rutherford, si lo que Thomson decía era cierto, una gran masa positiva, entonces Rutherford quería corroborar ello, ¿sí? Bombardeando la lámina de oro con partículas alfa que eran positivas también. O sea que allí habría, por un lado, un fenómeno de repulsión. Entonces, bien, así entonces, ¿sí? Rutherford realiza su experimento y concluye que, dado que algunas partículas fueron desviadas a ángulos mayores, ¿sí? Y no solo a ángulos mayores, otras pasaban derecho, o sea, se reflejaban en el fondo, otras se desviaban en ángulos menores. Entonces, ¿sí? Rutherford se da cuenta que el modelo de Thomson no podía ser cierto. Y entonces postula un núcleo denso y muy pequeño con los electrones alrededor del exterior del átomo. También de allí encuentra que la mayor parte del volumen del átomo es espacio vacío, ¿sí? Ese espacio es la órbita en donde están los electrones moviéndose, ¿ya? Bien, pero a esta teoría todavía le faltaba algo. Y es que Rutherford planteó que sí, que los electrones giraban alrededor del átomo, ¿sí? Pero quien complementaría ello sería Niels Bohr hacia 1913, en donde por un lado a Bohr se acredita la implementación del número cuántico principal n, y luego de ello también plantea que los electrones en un átomo tienen su energía restringida a ciertos niveles de energía específicos que incrementan su energía a medida que aumenta su distancia del núcleo. O sea que ahora pasamos de un electrones circulando alrededor del átomo, ¿sí? A electrones circulando alrededor del átomo en una especie de sistema planetario, ¿ya? En donde había varios niveles, ¿sí? Que son los 7 niveles de energía que aparecen en la tabla periódica. Bien, pero todavía faltaba camino para llegar allá, ¿sí? Y es que entonces, por un lado, hacia 1926, ¿sí? Y ya comprendido el hecho de que bien, había niveles de energía, este concepto sería complementado por Heisenberg en su principio de incertidumbre, quien planteaba que no era posible determinar la posición exacta de los electrones en el átomo. Lo que sí era probable era determinar la región en donde éste se podía encontrar. Y ahora se pasaba entonces de una órbita, ¿sí?, a una región en el átomo. O sea, que los 7 niveles de energía postulados por Bohr, según Heisenberg, eran regiones como casquetes en una esfera, ¿sí? Y eso luego sería llevado a un modelo matemático, ¿sí? Dicho modelo se convertiría en una ecuación clásica de las matemáticas superiores y constituiría el modelo de nube de electrones de Erwin-Schrödinger, ¿sí? A esa ecuación deducida por Erwin-Schrödinger basado en los trabajos de Bohr y de Heisenberg, ¿sí?, se le conoció como la ecuación de función de onda. Y a Erwin Schrödinger le valió el Premio Nobel de Física de 1933.
La ecuación de función de onda es la que vemos aquí en rojo, ¿sí? El certificado, el artículo de publicado por Erwin Schrödinger y aquí la certificación del Premio Nobel de Física, compartido con Paul Dirac. Bien, pero también Rutherford, aparte de el descubrimiento y de refutar la teoría de Thomson, hacia 1919 descubrió los protones, ¿sí? Estableciendo que estaban en el núcleo, ¿sí? Pero si los protones estaban en el núcleo y eran positivos y los electrones estaban afuera y eran negativos, ¿por qué el núcleo del átomo no se destruía? ¿Por qué era estable si los protones eran todos positivos? La explicación vendría hacia 1932 cuando James Chadwick descubre los neutrones y explica que los neutrones están en el núcleo también y generan disociación de carga, haciendo que el núcleo del átomo sea estable. Bien, así entonces llegamos a que el modelo atómico actual es el modelo de nube de electrones, en base al modelo mecánico cuántico establecido por Erwin Schrödinger y Dirac. Bien. Vamos ahora a las partículas subatómicas. Ya sabemos cómo es el átomo. Bien, los protones y los electrones son las únicas partículas que tienen carga. Los protones y los neutrones tienen esencialmente la misma masa, como vemos aquí, 1,0073 y 1,0087. Bien. La masa de un electrón es tan pequeña que se desprecia. Vemos aquí que, por ejemplo, la masa de un electrón es 5.486 por 10 a la menos 4. O sea que como tenemos aquí este valor puesto en decimales, sería 0.0005. Este 5 es el cuarto dígito, estaría debajo del 3 y del 7. O sea que a la hora de sumar la masa no mostraría diferencia apreciable, por eso es que se desprecia, pero no es que no se considere. Para que lo veamos en un contexto cuantitativo, es como si comparativamente cualquiera de ustedes se pesa en una balanza y luego va a la peluquería y se corta todo el cabello, se queda al raspe y vuelve y se pesa, ¿sí? La sorpresa que se va a llevar es que cuando se pese va a pesar lo mismo, ¿sí? Si conservó la misma ropa y todo lo demás va a tener la misma masa. ¿Por qué? Porque la masa del cabello en comparación con el resto de la masa del cuerpo es despreciable, ¿sí? Y eso es lo que ocurre con la masa de los electrones y la masa atómica total. O sea, que no es que no se considere, sí, pero su aporte a la masa es tan ínfimo que da lo mismo si se menciona o no. Bien. Los elementos se representan por símbolos, ¿sí? Y un elemento, ¿sí?, se puede representar con un solo símbolo, una sola letra, o ese símbolo puede tener dos letras. Cuando son dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Entonces, la convención de UPAC es que además del símbolo, un elemento se representa con dos números a su izquierda. El primero es el número de masa atómica, que es la suma de los protones y los neutrones. Y el de abajo es el número atómico, que se refiere a la cantidad de protones que tiene el elemento. Y por ello, el número atómico es
el que no cambia, ¿sí? Que es la única diferencia en el postulado de Dalton. No es la masa, no son idénticos en masa, son idénticos en número atómico, ¿sí? Y todos los átomos que tienen la misma cantidad de protones son el mismo átomo. Bien. Así entonces, el número atómico caracteriza al elemento, ¿sí? Y por tanto, los protones son la esencia del átomo. Bien, la masa de un átomo en unidades de masa atómica es el número total de protones más el número de neutrones. Bien, entonces esto nos lleva entonces a hablar de los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento con masas distintas. Así entonces, los isótopos tienen números de neutrones distintos, ¿sí? Y es lo que hará la diferencia allí. Para verlo con más precisión, tenemos que la masa atómica son los protones más los neutrones. Los neutrones, por lo tanto, despejando serán la masa atómica menos los protones. Y el número de protones es igual al número de protones en el átomo neutro. O sea, si es un ion, ya no es así. ¿Sí? Entonces, cuando es un ion negativo, se suman esa cantidad de cargas al número de electrones. Y cuando es un ion positivo, se resta esa cantidad de cargas al número de electrones en el átomo neutro. Bien, entonces, dicho así, por ejemplo, el carbono tiene 4 isótopos: carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. ¿Sí? Fíjense que el número atómico es el mismo. ¿Por qué? Porque si no fuera 6 no era carbono y no eran isótopos. Entonces, fíjense, la diferencia es el número de neutrones. ¿Cómo lo sacamos? La masa atómica menos los protones. En el 11 sería 11 menos 6, 5 neutrones. Aquí 12 menos 6, 6 neutrones. Aquí 13 menos 6, 7 neutrones. Acá 14 menos 6, 8 neutrones. Bien. Miremos ahora este ejemplo. Aquí. En estos, traten de hacer el primero. Copien esta formulita de aquí. Y pongo la tabla para que traten de hacerlo. Voy a darle que 2 minutos para que lo copien.
Listo, ahora completen la tabla y yo ahora la resuelvo para que comparen. ¿Listo? ¿O hay alguna duda? Bien, denle pues.
Bien, ¿cómo van? Chicos, ¿terminaron? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Vamos a ver. Entonces, es lo siguiente. Fíjense. Aquí, en este, oxígeno, protones, número atómico, 8. 8. Bien. Neutrones, 16 menos 8, 8. Electrones, 8, masa atómica, 16. el arseniuro, protones, 33, neutrones, 42. 42. electrones, 36. 36. Tenía 33 neutros, gana 3. Y la masa atómica, 75. el hierro más 2, 26, 26. 6. Neutrones, 30. electrones, 24. 24. 24. Tenía 26, perdió 2. Masa atómica, 56. bien. Listo. Continuamos. Bien, la masa atómica. Bien. No. La masa atómica y molecular se pueden medir con exactitud en un aparato llamado espectrómetro de masas, que el diagrama aparece aquí y es detectado en fracción de segundos. Bien. Pero la masa con la que se trabaja, ¿cómo es? Bien. Cuando se habla de esta masa, se habla de la masa atómica promedio. ¿Sí? La razón es que en el mundo real se utilizan grandes cantidades de átomos y moléculas. ¿Sí? Y se emplean las masas promedio. ¿Por qué? Porque estos átomos están formando moléculas y existen junto a sus isótopos. O sea, y no es viable desde ningún punto de vista pretender separar isótopos para realizar una reacción química, aparte de ser costoso. Entonces, por eso se utilizan los átomos como tal y su masa atómica media. ¿Cómo se calcula la masa atómica media? Bien, la masa atómica media se calcula a partir de la masa del isótopo pesado y su abundancia relativa en la naturaleza. O sea que siempre de un elemento yo voy a tener la masa atómica, ¿sí?, de cada isótopo, como aparece aquí en el caso del potasio, sería potasio 39, potasio 40, potasio 41, su masa atómica en UMAS aparece reportada aquí, y la abundancia, o sea, cuánto habría en una muestra de potasio de cada uno de los isótopos en porcentaje. Bien. Teniendo esa información, entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí en este caso, ¿sí?, para calcularla simplemente es multiplicar la masa atómica de cada isótopo por su abundancia, dividirla por 100 y cada resultado tenerlo allí con todos los decimales para al final sumarlos. Por ejemplo, aquí tenemos que la fórmula masa atómica del isótopo por la abundancia ¿sí?, en porcentaje entre 100 para eliminar el tanto por ciento. ¿Ya? Es la forma como se podría realizar cada una de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí
un momento, chicos. A ver, permítame acomodo aquí. Ok. Esto aquí que tiene que ver. Aquí. Ok. Aquí. Ujú. Metemos esto. Un momento. Bien, entonces, a ver, aquí. Está aquí. Bien. Entonces, aquí está. Se había desconfigurado, no entiendo por qué. Bien, es así. Tenemos que multiplicamos aquí la masa de cada isótopo, ¿sí? Permítame aquí.
aquí. Normal aquí. Signo por. Bueno, quitémoslo aquí. Bien, ¿cómo se obtiene este valor? Ya háganlo allá en la calculadora. Este por este entre 100. ¿Sí? Para cada uno. La masa, o sea, la masa del isótopo por su abundancia, ¿sí? Entre 100. Esta es la fórmula. Entonces, si esta es la masa y esta es la abundancia, la multiplico y divido por 100 y me da este valor de aquí. Y una vez que tengo los tres valores, los voy a sumar, ¿sí? Y allí es que redondeo, ya sea aquí con 3 decimales o con 2 decimales, ¿ya? ¿Por qué así? Porque hay tablas periódicas en donde aparece con 3 decimales y hay tablas periódicas en donde aparece con 2 decimales, ¿ya? Pregunta. Entonces, ¿a cuánto se redondea, profe? A 2 usualmente. O a Entonces, 3. siempre sería a 2, porque entonces, ¿cómo no sabes Sí. si 2 o 3? Sí, porque en la tabla periódica usualmente aparece así. O con 2 o con 3. ¿Ya? De todas maneras, en la prueba, ustedes van a ver, como es selección múltiple, van a ver la respuesta con cuántos decimales se pide. Bien. La tabla periódica actual. Como vemos aquí, ¿sí? Tenemos que la tabla periódica actual, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de energía, los 7 niveles de Bohr. Estas dos filas van aquí adentro. Cuando se colocan allá adentro se le llama tabla periódica extendida y obviamente ocupa 2 pantallas de estas. Bien. En la actualidad hay 118 elementos descubiertos y aprobados, ¿sí? Y los que están marcados en naranja son los últimos. Bien. Pero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un catálogo sistemático de los elementos, ¿sí? Allí, en ella, los elementos están ordenados en un arreglo de número atómico creciente. O sea, que parte de aquí del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y va creciendo hasta el final. Bien. ¿Por qué periódica? Bien. Porque responde a algo que se llama ley periódica. ¿Qué es la ley periódica? Bien, la ley periódica establece, ¿sí?, que hay una relación de propiedades que se repite cada cierto periodo. Por eso se dice así. Y por ejemplo aquí, cuando observamos las propiedades de los elementos, hay un patrón repetitivo de reactividad. Por ejemplo aquí, tenemos un gas, luego un gas no reactivo, luego un metal blando y luego un metal. Gas,
gas no reactivo, metal blando, metal. Gas no reactivo, metal blando, metal. Esa, o sea, y a eso se refiere la periodicidad. Bien. ¿Qué más? La tabla periódica está constituida por filas, ¿sí? Que son horizontales, que son los periodos, ¿sí? Y esos periodos son los 7 niveles de energía de Bohr. ¿Qué ocurre en los periodos? Que a medida que me desplazo horizontalmente, las propiedades cambian, ¿sí? Bien, pero veamos el otro caso. Hay filas, ¿sí? Pero también hay columnas. Se les llama grupos o familias. ¿Y qué ocurre allí? Que cuando me desplazo a lo largo de una columna, hacia arriba o hacia abajo, las propiedades se mantienen, son las mismas. ¿Por qué? Porque por ello son familias. Bien. ¿Qué más hay aquí? Bien. Entonces, la tabla periódica, como vemos, vamos a la de acá, a esta. Copiémosla aquí. Bien, entonces, ahora revisemos hacia arriba. ¿Sí? Y miremos lo siguiente. Bloques en la tabla periódica. Organización en base a distribución electrónica. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Bien, que la tabla periódica, además de estar organizada en esa forma, también está organizada en bloques, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con eso de bloques? Que hay varios bloques en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener, ¿sí?, lo siguiente. Esto de aquí, aquí, las primeras dos columnas, ¿sí?, son el bloque S, ¿sí? Bloque S. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Si nos vamos al otro extremo, estos de acá, este lado, son el bloque P.
Toda esta, los grupos del 3A al 8A, o sea, del 13 al 18, son el bloque P. Y los grupos 1A y 2A, o sea, la columna 1 y 2, son el bloque S. Bien. Aquí abajo, en el centro, aquí, las columnas las columnas 3 a 12 constituyen el bloque D. Bien, ¿qué es esto del bloque D? Ya explicamos. Bien. Bien. Y finalmente abajo, en el extremo de abajo, ¿sí? Las dos columnas que aparecen aquí abajo, aquí, son el bloque F. Bien. Entonces, ahora sí. Veamos qué es eso. Si lo ponemos en azul se verá mejor. Bien. Cuando se hace la distribución electrónica, el orbital que quede incompleto, o sea, donde haya electrones que falten, ese es en ese bloque, ese va a ser el bloque de dichos elementos. ¿Ya? Entonces, por ello, se clasifican así. Entonces, ¿pero qué tiene de particular eso? También, lo siguiente. Veamos que uno. El bloques S y P corresponden a los elementos normales o representativos. Bien, ¿qué más tenemos allí? Bien. Bloque D. Elementos de transición. ¿Sí? Bien. Y bloque F. Elementos de transición interna.
Bien. Entonces, vamos aquí. Bien, entonces esa es la característica de cuando vemos la clasificación en bloques de la tabla periódica. Bien. También hay los grupos 1A, 2A, 6A, 7A y 8A tienen nombres propios. O sea, por ejemplo, ¿sí? El 1A, ¿sí? Regresando acá, aquí, el 1A son los metales alcalinos. El 2A, alcalinotérreos. El 6A, calcógenos. El 7A, halógenos. Y el 8A, gases nobles. Eso es lo que aparece allí. ¿Sí? Entonces, simultáneamente, ¿sí? El grupo del boro se le llama boroideos. El grupo del carbono, carbonoideos o carbonoides. ¿Sí? Aquí. Boroideos o boroides, carbonoides y nitrogenoides. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Dime. ¿Qué pasa si a mí me preguntan en qué grupo está el hidrógeno? ¿En qué grupo está el hidrógeno? Ajá. Bien, el hidrógeno por su número atómico se ubica en el grupo 1. ¿Ya? Pero sus propiedades, ¿sí? Reflejan que no es un metal, es un no metal. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tanto tiene tendencia a perder ese electrón como a ganarla, a ganar ese electrón. Y de hecho, frente a la mayoría de los elementos de la tabla periódica, el hidrógeno tiende a ganar, no a perder electrones. Solo pierde electrones frente a los no metales. ¿Ya? Bien. Ahora, clasificación en cuanto al carácter. Bien. Aquí está. Los no metales están en el lado derecho de la tabla periódica, con excepción del hidrógeno, ¿sí? Que al ser el 1 aparece en el lado izquierdo, pero es un no metal. ¿Ya? Entonces, los no metales son el pequeño grupo que ven aquí, que está en verde, ¿sí? Incluyendo al hidrógeno. ¿Qué los caracteriza? Que frente a los demás elementos ganan electrones y entre ellos habrá una tendencia a la ganancia, teniendo como referencia que el flúor es el más electronegativo, o sea que no va a ceder electrones ni a perderlos, ¿sí? Porque solo los gana. Bien. Entre los no metales y los metales hay un escalón de 6 elementos. Y atención, no incluye ni al polonio, ni al astato, ni al aluminio, ni a ningún otro elemento que esté por allí. ¿Sí? Ni livermorio, nada de eso. Solo esos 6 son los metaloides. ¿Qué los caracteriza? Tienen propiedades tanto de metales como de no metales.
Sí. Profe, tiene el micrófono apagado. Hacia el resto, hacia la izquierda y hacia abajo, están los metales, que son la mayoría de los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? Bien. Entonces, bien. Un momento, chicos, tengo que mover la laptop. Bien. Bien, entonces esa es la clasificación en base al carácter. Bien. Aquí. Existen, un momento.
Bien, entonces decía, estos 7 elementos existen en forma diatómica en la naturaleza. O sea, que no van a encontrar H, ni N, ni O, ni F, ni CL, ni BR, ni I, así como tal. Siempre van a estar en forma diatómica. Eso lo va a caracterizar siempre. Bien. Bien, tenemos la tabla periódica nuevamente. ¿Sí? Como les decíamos, aquí están los metaloides, no incluye nada, ni al aluminio, ni polonio, ni astato, ni tenesio, ni oganeso, nada, ninguno de ellos, solamente estos 6. Bien. Bien, aquí ponemos tablas de iones. Otro detalle importante, los tipos de enlaces. Bien, tenemos que hay genéricamente, tenemos aparte del enlace metálico que es solo entre metales, tendremos enlaces covalentes y enlaces iónicos. Los enlaces covalentes caracterizan a los compuestos covalentes. Los enlaces iónicos caracterizan a los compuestos iónicos. En los compuestos covalentes, una fórmula es fácil de determinarlos porque todos los elementos que componen el compuesto son no metales. ¿Ya? Y en los compuestos iónicos, ¿cómo sabemos que tenemos un compuesto iónico? Porque en la fórmula al menos hay un metal. Por ejemplo, aquí el cloruro de sodio. ¿Ya? O en una sal como el sulfato de sodio, el azufre y el oxígeno son no metales, pero el sodio es un metal. Bien, y esto es un repaso de nomenclatura que les queda allí. Bien, vamos ahora a ver los